La desaparición forzada es un grave fenómeno que continúa afectando a América Latina en la actualidad. Se refiere a la práctica ilegal de privar a una persona de su libertad, por parte de agentes estatales o grupos armados y ocultar su paradero, negando cualquier responsabilidad oficial. Este atroz crimen ha dejado cicatrices profundas en la región, causando sufrimiento a innumerables familias y comunidades. Instituciones de derechos humanos reconocidas a nivel internacional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han documentado y condenado repetidamente esta práctica en América Latina. Actualmente existen miles de personas desaparecidas en la región. En contraparte, también existen decenas de colectivos de familiares y organizaciones civiles que contribuyen a la búsqueda directa, al acompañamiento a las familias, y a la demanda de justicia y creación de memoria colectiva. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, de donde nos escuchen. Tenemos el gusto de platicar ahora con Silvia Aguilera García. Voy a leer brevemente una semblanza para que la conozcamos mejor. Silvia es licenciada en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestra en Estudios de Paz por la Universidad de Bradford en el Reino Unido. Comenzó su desarrollo profesional como defensora de los derechos humanos en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, de la cual fue directora del 2000 al 2004. Durante los últimos 14 años se ha centrado en el abordaje de conflictos públicos en México, entre ellos los relacionados con la gestión de tierras y recursos naturales, así como los que tienen que ver con el avance de los derechos humanos, el sistema de justicia, los derechos de las víctimas y derechos de las mujeres. Fue directora del Centro de Colaboración Cívica de 2012 a 2018. Ha sido consultora en temas de negociación y derechos humanos de diversas organizaciones nacionales y de Latinoamérica, así como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente dirige Acento Acción Local, fondo mexicano que financia el trabajo de colectivos y organizaciones que trabajan a favor de los derechos humanos y la justicia social. Silvia ha enfocado parte de su trabajo en el fortalecimiento de coaliciones de la sociedad civil y en el desarrollo de sus capacidades de participación, colaboración y negociación. Recibió en 2004 la medalla Omecíhuatl del Gobierno de la Ciudad de México y fue nombrada World Fellow por la Universidad de Yale en 2018. Silvia, nos da mucho gusto que estés aquí. Este, Como tu trayectoria es muy amplia en varios temas de los derechos humanos, nos vamos a enfocar en tu trabajo con víctimas de desaparición en México. Eh, Primero, nos gustaría que nos definieras y nos hablaras de a qué nos referimos cuando hablamos de víctimas en el caso de la desaparición. ¿Cómo defines el derecho de las víctimas en el contexto de la desaparición? ¿Y cuál consideras que es su alcance e importancia en la justicia actualmente? Bueno, muchas gracias, Ana, por la invitación. Bueno, es una pregunta muy amplia. Voy a tratar de hacerla lo más concreta posible y clara también, porque pues tienen pues muchos, em, visiones también, digamos, de lo jurídico y pues yo no soy abogada, pero me junto mucho con las abogadas y abogadas. Cuando hablamos de víctimas de desaparición, yo creo que podemos hablar como tres niveles de víctimas. Las primeras son las víctimas directas, que son las personas sobre quienes directamente se comete la desaparición. Es decir, la desaparición tiene que ver con un delito de que las personas son abstraídas de su entorno y de la protección de la justicia. Y entonces, como no se sabe dónde están, en qué condiciones, se les nombra como en una situación de desaparición. Ellas son las primeras víctimas y podemos decir que son las víctimas directas. Enseguida están las víctimas indirectas que pues son sobre todo el entorno más cercano de la persona que es desaparecida, que son principalmente su familia y digamos su comunidad más cercana. Pero
podemos ver claramente en el caso no solo de México, sino de otros países donde este ha sido pues una situación que ha pasado, que también podemos hablar de la sociedad como una víctima de la desaparición forzada. Y esto lo digo en el sentido de que el que haya casos donde las personas son abstraídas de la protección de la justicia y de lo público, hace que pues todas las personas en la sociedad estemos en una situación de vulnerabilidad. Entonces, eso es respecto de lo que tiene que ver con, digamos, la calidad de víctima respecto de la desaparición forzada de personas. Lo que me preguntas sobre los derechos de las víctimas, pues ahí podemos hablar también en los distintos niveles. El primer derecho que se busca es el derecho a ser presentado o a ser presentada con vida. Y por lo regular, los familiares, el entorno inmediato, lo que empieza a buscar es el derecho a la verdad, es decir, saber dónde está su ser querido, y el derecho a la justicia, que tiene que ver con que aquellas personas, instituciones o organizaciones que hayan llevado a cabo la abstracción o desaparición de la persona, pues tengan una consecuencia jurídica al respecto, ¿no? Ahora también podemos ver que las sociedades están también pues pugnando por derechos más amplios que tienen que ver con el derecho a no de ser desaparecido, con el derecho a saber la verdad de lo que pasa y también el derecho a la memoria para que estas situaciones no se repitan. Básicamente eso. Bueno, eso más adelante creo que regresaremos a esto de la verdad, ¿no? De saber la verdad. Y, en segundo término, me gustaría que nos hablara sobre la reparación integral para las víctimas, que se considera como un componente esencial de sus derechos. ¿Podrías explicar qué implica esto en el caso de la desaparición? Pues la reparación integral siempre es un tema muy delicado en violaciones graves a los derechos humanos, por supuesto, porque las reparaciones tienen que ver con, otra vez, acceso a la verdad, a la justicia, y también tiene que ver con temas de memoria y algunas veces, pues dependiendo en qué momentos esté o en qué instancias esté trabajando los temas. También puede haber reparaciones que tienen que ver, por ejemplo, con reparaciones simbólicas, pero también con reparaciones monetarias, ¿no? Entonces, estos son temas a veces delicados porque, pues en los temas de violaciones graves a derechos humanos, como es la desaparición forzada, hay mucha la percepción de que si hay una reparación económica, pues de alguna manera las personas sienten que están vendiendo, digamos, su situación o su caso y que con el dinero se puede reparar, ¿no? Entonces, bueno, lo pongo como nada más un componente de que es algo controversial. Sin embargo, pues desde la perspectiva de las propias estándares internacionales, si bien no se pone un peso en el dinero como lo que va a reparar, en este caso, la ausencia o el no saber dónde está la persona desaparecida, sí puede ser, digamos, la reparación económica también una parte que alivia o en cierta forma el sufrimiento que las personas han tenido, sobre todo porque algo que se ha observado muy claramente en el caso de México es que cuando desaparece una persona, pues toda la familia se dedica a la búsqueda y hay un impacto económico muy grave en la economía de las familias, ¿no? O sea, por lo regular las personas que se dedican a buscar pierden sus trabajos o los corren por el estigma que les implica el que tengan una persona tan cercana desaparecida. Entonces, digamos, hay todo un tema con respecto a las reparaciones monetarias. Sin embargo, la reparación también tiene que ver con otros aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con medidas de no repetición.
Esto quiere decir que el Estado está obligado a generar todo el entramado legal y de políticas públicas para asegurarse que este tipo de crímenes no sucedan. Cosa que, bueno, en el caso mexicano hemos tenido algunos avances, pero pues no necesariamente esos avances en términos legales han ayudado a frenar la crisis bueno, más bien el fenómeno de la desaparición en México. Pero es una obligación que tienen los estados en términos de los estándares internacionales que les obligan en materia de derechos humanos. Y también hay otras reparaciones que tienen que ver con la memoria y el reconocimiento simbólico, sobre todo porque muchas de las víctimas de violaciones graves a derechos humanos sufren una alta estigmatización de su persona. Los gobiernos, los estados tienden a decir que eran personas que estaban cometiendo alguna cuestión ilícita, que estaban en cuestiones fuera de la ley, etcétera. Por lo regular ensucian el nombre de las personas que sufren una violación como una forma de justificar que por eso les pasan cosas malas, ¿no? Esto no solo pasa en México, pasa al menos yo diría en América Latina, pero creo que en el mundo. Y entonces todo el tema de la reparación simbólica tiene que ver con no solamente redignificar a la persona, a su nombre, la situación que pasó, sino también recuperar la historia y que tiene que ver también con la memoria de por qué pasó esta situación, en qué condiciones pasó y que todo el mundo sepa que es algo que el Estado cometió o permitió que se cometiera y que pues no debemos olvidar como parte de nuestra historia como seres humanos, ¿no? Ujú, ujú. Muy bien. Entonces, nada más, perdón, nada más para redondear, cuando hablamos de reparación integral, se supone que debería de tener todos los componentes. Por lo regular, lo que nos sucede es que pues los estados van generando algunos componentes, sobre todo con casos que se individualizan, es decir, en un caso en particular van generando algunos componentes, pero por ejemplo en el caso de México, donde las desapariciones son masivas desde hace más de 12 años, hay temas de reparación que no solamente tienen que ver con personas o casos en lo particular, sino que ya tienen que ver con una situación más grave y sistemática que pasa en nuestro país. Sí, qué barbaridad. ¿Y podrías explicar qué es el acompañamiento psicosocial y por qué es crucial en el proceso de recuperación de las víctimas de violaciones a derechos humanos? Bueno, yo creo que el acompañamiento psicosocial, a ver, es un enfoque de la psicología em, que que recupera cómo las personas son afectadas, no solamente en su individualidad, sino en su sociedad, en su entorno comunitario y cómo les afecta el contexto en el que están viviendo. Es, digamos, un cambio que se da muy fuerte, sobre todo a partir de un cierto enfoque que fue desarrollando un sacerdote jesuita en El Salvador, si no mal recuerdo, Martín Baró se llamaba, donde lo que él empieza a observar es que pues las víctimas de la guerra no solamente tienen afectaciones, digamos, traumáticas, que es el enfoque tradicional de la psicología, enfocarnos en los individuos, sino que se da cuenta que se empiezan a generar ciertas reacciones que tienen que ver más con la comunidad, sobre todo con comunidades altamente afectadas por la violencia, en este caso las guerras que hubo en El Salvador, en Guatemala. Y lo que Martín Barroso pone sobre la mesa es para que realmente haya una recuperación, digamos, de la pues de una salud mental o de una situación mental más sana, no tendríamos que estarnos enfocando solo en los individuos en lo particular, sino en lo que pasa en el entorno. Y digamos, estas premisas que pone Martín Baró sobre la mesa, pues empiezan a desarrollar sobre todo en América Latina de una forma más fuerte, pues con el impacto también no solo
de las guerras, sino de las dictaduras que se sufrieron en nuestra región. Y después son, digamos, a últimas fechas, ya más en este siglo, son recuperadas por algunos estudiosos de la materia, sobre todo para casos graves de violaciones a derechos humanos. En el caso de México, es curioso porque es un enfoque que se empieza a trabajar de manera, o al menos se empieza a utilizar como en la narrativa pública de una manera más amplia porque se incluye en la ley de víctimas. Sin embargo, el que esté en la ley de víctimas como un enfoque que tiene que utilizarse hacia las víctimas, yo tengo dudas de que todavía se esté utilizando así y me explico por qué. Porque el enfoque psicosocial implica que las víctimas de una violación a los derechos humanos, o sea, el trauma que reciben las personas, trabajan en entender el contexto por el cual se da la situación y de alguna manera tiene una implicación de análisis político de por qué está sucediendo. No solamente psicológico de, ay, me duele la pérdida de mi hijo, sino entender por qué en México están pasando esto, qué son las estructuras que permiten que estén habiendo personas desaparecidas o torturadas, o ejecutadas, no sé, podemos hablar de muchas, de distintas violaciones a los derechos humanos, pero entonces implica un nivel de análisis que va más allá de solamente entender el trauma individual, sino el trauma colectivo que está generando un sistema violento. Entonces, por eso es que digo que cuando salió la ley de víctimas y decía que se tienen que tratar las personas con enfoque psicosocial, pues fue como, ok, qué bueno que lo escribieron, pero vamos a ver si así pasa. Obvio, el Estado no va a ser quien va a promover, es decir, a ver, ¿por qué estamos nosotros mismos como Estado generando un sistema que promueve o permite que se desaparezcan las personas, se les torture, se les ejecute, etcétera? Entonces, pero sí es un enfoque que han utilizado, sobre todo en los últimos años, muchas nuevas generaciones de estudiantes de psicología se han empezado a formar en eso. No es un enfoque que necesariamente se enseñe tal cual en las escuelas. Bueno, digamos, yo en la universidad donde yo estudié, sí me enseñaron todo el tema Martín Baró, etcétera, pero ahora está mucho más evolucionado que hace siglo pasado que yo terminé la universidad. Pero ha sido muy utilizado para acompañar justo, sobre todo, a las víctimas de violaciones a derechos humanos que llegaron en un principio a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que llegaron sus casos ahí. Entonces, digamos, ahí es donde se ha generado la principal experiencia y ahora en México, en los últimos años, yo puedo decir, no sé, tal vez en los últimos 10 años, es que ya hay un número importante de personas que han estudiado ese enfoque y que trabajan con las víctimas de esa forma. Algo importante del enfoque psicosocial, insisto, es que no está enfocado en el individuo, en la persona, en su individualidad. Es un enfoque que conlleva un proceso de análisis político estructural importante y que además hace que las víctimas de alguna manera tengan sean el agente de cambio de ese sistema, ¿no? Ese es un poco como el resultado que busca, que esas víctimas finalmente no solamente se queden con su profundo dolor, trauma, etcétera, sino que puedan a través del análisis de estas estructuras tratar de también ser agentes que cambian la realidad, ¿no? Oye, pero yo creo que eso en México no está sucediendo, ¿no? O sea, yo, Sí sucede, pero no a la escala que se necesita. O sea, el tema es que en México, si tenemos al menos 100,000 víctimas de desaparición forzada, estamos hablando de que el impacto es
estratosférico. Hay un grupo, o sea, sí hay cada vez más personas que se especializan en eso, pero no dan la capacidad ni de formación ni de capacidad de acompañamiento para acompañar a todo ese universo de víctimas. Y solo estamos hablando de desaparición. El enfoque psicosocial lo puedes utilizar para distintas, digamos, traumas que tienen que ver con la violencia estructural, o sea, feminicidios también se utiliza, casos de violencia sexual, tortura, etcétera, ¿no? Entonces, si lo ponemos en esa dimensión, yo no diría que no pasa en México, lo que diría es que quien lo hace son desde pues colectivos, organizaciones que están tratando de dar esos servicios a las víctimas, pero no es suficiente. No es que no haya, sino que no es suficiente. Y el Estado, yo digo, esa es mi perspectiva personalísima, es que por la propia naturaleza del enfoque psicosocial, el Estado no tiene la capacidad de hacer un enfoque psicosocial. El Estado, varias comisiones de víctimas, ya sea la nacional o algunas estatales, hacen acompañamiento psicológico. Ellos le llaman psicosocial, pero en realidad es un acompañamiento psicológico más de contención, respuesta en crisis, como más, digamos, de la psicología tradicional. No está mal, porque también eso necesitamos las personas, pero no es un enfoque psicosocial. Entonces son dos cosas diferentes que incluso se pueden complementar, pero el enfoque psicosocial, mi perspectiva es que no puede generarse desde el Estado, desde la propia estructura que está promoviendo y alimentando la violencia, ¿no? Entonces, este daño del que me hablabas en el inicio, de cómo repercute socialmente esto, cómo socialmente nos sentimos vulnerables ante esta terrible circunstancia de desapariciones. ¿Qué sucede la psicología social, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que como sociedad asimilamos, transformamos este, esta trauma tan fuerte, ¿no? Y de, por ejemplo, saber la crisis forense en la que estamos, de que hay miles de cuerpos este, enterrados en fosas comunes y, en fin, toda esta circunstancia terrible, ¿no? ¿Qué hacemos como sociedad? ¿Qué pasa? Pues más que qué hacemos, yo creo que lo que realmente pasa es que por lo regular una cantidad muy importante de personas estamos en la negación. O sea, porque el nivel del fenómeno de violencia en México es extremo, realmente extremo. Pero en México pues, no pasa nada. O sea, en otros países ya se hubieran caído 5 veces al menos secretarios de algo. Aquí no pasa nada. Y tiene que ver con que la gente lo que tiende a hacer como un mecanismo de defensa, hablando en términos psicológicos, lo que hago como mecanismo de defensa es bloquearlo, no lo veo. No lo veo porque es tan fuerte que no puedo tampoco procesarlo. Y por lo regular uno lo empieza a procesar o porque te pasa o porque de alguna manera estás cerca del fenómeno. Pero el resto de la población lo que hace es bloquearlo. Y otros también como forma de mecanismo de defensa, lo que hacen es, digamos, eh, utilizar como justificación estas narrativas de, bueno, pero es que eran narcos, bueno, es que eran no sé qué, bueno, ¿no? Pero pues si uno se pone a pensar en términos, pues, lo más humanos posibles, no importa que alguna persona sea cualquier delincuente y haga lo que haga, la desaparición es algo extremadamente cruel. Y aunque seas un delincuente, para eso existe el sistema de justicia. Entonces, ¿para qué creamos, invertimos en un sistema de justicia si cada quien va a hacer justicia por su propia mano, aunque fuera el peor delincuente, ¿no? Pero en eso se escuda un poco el mecanismo de defensa. Y entonces dime ahora, ¿cómo es que tú, personalmente, qué haces
para no caer en una ansiedad empática, es decir, que esta angustia no se apodere de ti y puedas seguir llevando a cabo acciones que benefician a las víctimas, ¿no? O en este caso de desaparición, pero estas no solamente en esto en estas circunstancias, sino en conflictos de otra índole. ¿Qué haces tú a nivel personal, no? ¿Qué te motiva a hacer este trabajo? Bueno, ahí son dos preguntas diferentes. ¿Qué me motiva? Em, pues yo creo que siempre, o sea, tener como la idea de que en algo puedes aportar, eso es motivador, ¿no? O sea, decir, no sé, tal vez, bueno, no solo no soy la víctima, no soy experta en A, en B o en C, pero algo que yo sepa puede aportar a que la situación cambie, eso me motiva. Me motiva no tratar de cambiar todo, o sea, como no luchar contra el sistema en su totalidad, sino me motiva a ver cómo ciertas cosas pueden ir impactando en la realidad de personas con nombre y apellido. Eso no solo en estos casos, sino desde que empecé a trabajar, para mí eso era lo más importante, o sea, ver cambios reales en personas reales, que creo que al final de cuentas la sumatoria puede transformar más amplio, pero no tratar de luchar contra eso grande siempre, sino ver a las personas de carne y hueso y ver que esas personas pueden ir transformando su realidad. Me motiva en el caso de trabajar, que estuve trabajando muy de cerca con familiares de personas desaparecidas, pues ver que son incansables, o sea, y que independientemente de que uno estuviera o no en esa situación, no puedes ser omiso, ya que conoces a las personas, a no involucrarte de alguna manera, ¿no? Eh, y pues también el sentirme pues comprometida en generar un cambio para mí, para mi familia, para mis hijos y para todo el mundo. O sea, a nadie, ni a la peor persona en el mundo, le deseo la angustia que las personas viven por tener un familiar desaparecido. A nadie. O sea, aquí me puedan nombrar a la peor persona. Este, eso, que nadie más siga de que pueda parar esta situación y si en algo yo puedo contribuir, sea en lo más pequeño, ahí está mi motivación. El trabajar de cerca con esto, pues ha sido muy complicado, creo que cada vez menos y también por el nivel, pues, de procesamiento que yo tuve, no solamente personal, sino colectivo. Al principio, cuando empezamos a trabajar más de cerca con los colectivos de familiares, la verdad es que sí, yo estaba literal aterrada, porque, o sea, de alguna manera yo coincidí con empezar a trabajar con colectivos que eran muy nuevos. Entonces también uno cuando empieza a trabajar con personas que no han estado en procesos colectivos, lo que te comentan todo el tiempo pues es la anécdota de qué pasó, cómo es, ¿no? El sentimiento, la rabia, la angustia, etcétera. Entonces, en el 2015 fueron muchos meses de oír muchas historias, mucho tiempo, o sea, era casi todos los días escuchar historias de qué pasó, cómo pasó, etcétera. Y además, pues, de poder justo yo misma entender que esto le estaba pasando a cualquier persona, que no tenía que ver ni siquiera con que vivieran en cierto territorio, ¿no? Porque antes en México era como, ay, los que viven aquí, los que viven allá, aquí no pasa, no. Era cualquier persona, en cualquier lugar, circunstancia, clase social, o sea, todos estamos vulnerables. Entonces eso a mí sí o sea, fue creo que lo que primero me impactó mucho y tuve mucho miedo. Yo creo que en varios meses yo no me atrevía a salir con mis hijos sola, sino iba mi marido conmigo, o sea,
cosa que antes hacía y ahora hago otra vez, pero llegó un momento que dije, no, porque qué tal si me los arrebatan, lo que sea. No me di cuenta de inmediato, por supuesto, este, pero después un momento dije, o sea, siempre he sido muy independiente porque ahora no hago cosas con ellos y me di cuenta que tenía que ver con eso. Y creo que en mi caso puedo decir que más que una cuestión personal, bueno, también estuve en terapia, por supuesto, pero creo que sobre todo, y sí me atrevo a decirlo, el ir procesando también el miedo, el análisis, etcétera, con las propias familias, porque pues tuve la oportunidad de tener proceso muy cercano con varias familias, no voy a decir que con todas las que estaban dentro del movimiento, pero con varias estuve muy cercana. Eso me ayudó mucho, o sea, como que nos complementábamos. Era mucha escucha, mucha contención mutua, mucho reconocimiento de qué podía hacer cada quien, de cómo estábamos trabajando juntas. Entonces yo, no sé, no lo había pensado ahorita, lo estoy pensando mientras lo estoy diciendo. Creo que lo que a mí me ayudó a poder trabajar con esto fue literal, el trabajo colectivo, pues sí, estar abrigadas mutuamente, y digo abrigadas porque mayoritariamente son mujeres las que buscan y están en los procesos. Y eso me hizo sentir más como pues en un espacio donde podía yo ser útil de alguna manera y con ellas caminar juntas, ¿no? Claro que ellas en su propio rol, en su propio protagonismo, y yo pues sentir que podía cobijarme de su propia experiencia, ¿no? Em, yo creo que eso, básicamente. Pero pues también puedo decir que también yo estoy en una situación distinta, nunca va a ser lo mismo. No sé, yo cerré mi proceso laboral con la organización que acompaña el movimiento de familiares de personas desaparecidas. Em, y de alguna manera en esta nueva institución, si bien tengo contacto con estos grupos, estoy en un lugar distinto, ¿no? Entonces, pues eso es un privilegio que las demás no tienen. O sea, ellos van a seguir buscando siempre. em, y yo, pues me puedo mover también, pues para bien y para mal, digamos, ¿no? Y dime, háblanos de cuál han sido para ti los principales desafíos personales y profesionales en el trabajo con las víctimas. Pues personales, yo creo que justo esto que estábamos hablando, ¿no? O sea, trabajar pues con el dolor humano tan fuerte y tan interminable, pues es que no sé cómo decir, es que es el tema con la desaparición, que no pasa con otros violaciones graves. No quiero decir que no sean importantes las otras, ni mucho menos. El tema con la desaparición es que nunca cierras, no hay cierre, no hay cierre. Entonces, con ese dolor tan profundo, tan constante y sin horizonte de cierre, eso es muy difícil, muy difícil. O sea, de hecho, no sé, a mí me cuesta luego, o sea, intelectualizar cómo puede pasar algo así. No sé, es complicado incluso en términos de poder entenderlo, ¿no? Creo que ese ha sido el desafío personal más fuerte. Creo que en algún momento también mi desafío fue el sobreinvolucramiento. O sea, yo creo que sí hubo un momento que yo pasaba literal 24 horas solo dedicado a esto, así, este, no había más. O sea, yo sabía que mis hijos estaban bien, a salvo aquí en la casa con su papá, ¿no? Y yo toda mi vida, literal, estaba alrededor de que
estuviéramos trabajando con los grupos, de que hubiera de la ley, del diálogo con el legislativo. O sea, era como, yo siento que en un momento fue eso algo muy, pues no muy sano, digamos, de mi parte, de estar ahí, así como, sí, tiene que pasar, como, pues no sé, a lo mejor una forma de decir es que algo tiene que cambiar y estar, o sea, el nivel de intensidad de involucramiento creo que en algún momento no fue necesariamente el más sano. Eh, eso fue un desafío personal muy, muy fuerte. Y también lo digo en el sentido no más sano, no porque no, la gente no tenga que comprometerse o no tengamos que comprometernos, sino porque cuando te das cuenta que esto es de largo plazo, no puedes quemarte de esa manera, ni tú ni las propias familias. O sea, como que una también tiene que entender en el entorno cómo podemos hacer que, pues que todos tengamos también la capacidad del retraimiento, del descanso, del poder procesar, ¿no? Y creo que eso fue un reto importante. En términos profesionales, pues ha sido una de las experiencias que más ha marcado mi vida, por supuesto. No la única, hay otras, pero esta ha sido como, fue muy, muy, muy intensa. Fue de aprendizaje impresionante, o sea, como que por primera vez en un solo proceso, si bien yo ya había venido trabajando mucho en temas incluso con víctimas de diálogo, de construcción de acuerdos, etcétera, este fue un proceso mucho más completo. Entonces implicó, por primera vez siento que en ese momento pude conjuntar todo lo que de alguna manera había venido acumulando, tanto de experiencia como conocimiento, desde que empecé a estudiar, a trabajar, etcétera, en un solo proceso, por decirlo de alguna manera. Entonces, cómo se daban los procesos de negociación, de poner sobre la mesa estándares de derechos humanos, etcétera. Y no era porque yo lo hiciera necesariamente, pero observarlo en el proceso, el diálogo con el poder legislativo, con el poder ejecutivo, hablar con las propias familias de cómo estaba pasando estos procesos, pues sí, más de instituciones que no necesariamente todos entendemos bien, aprender del propio proceso de cómo se hacer las leyes que llevan o sea, el nivel de aprendizaje, tanto en términos como técnicos de la técnica jurídica, de la técnica legislativa, pero también como de las otras cosas de la negociación, de lo que se va jugando en los procesos de construcción colectiva, etcétera, es así como, creo que todavía no tengo la capacidad de haber procesado todo. Solo lo veo a la distancia y digo, es que sí estaba ahí en medio del ojo del huracán y estaba un poco, insisto, como a un nivel de intensidad que no necesariamente me ayudaba a mí a procesarlo, ¿no? Entonces, puedo decir que ha sido uno de los mayores retos en mi vida personal y profesional, en todos sentidos, ¿no? Y ahora ya abriste tu perspectiva, te sientes, o más bien yo te siento así como que ya estás en una perspectiva diferente, más abierta, más... Tengo una perspectiva más amplia, no en el sentido de no seguir cercano a los propios procesos que viven los colectivos, sino de también pues poder conocer qué está haciendo la gente para defender los derechos humanos en México en temas más diversos y desde enfoques también muy diferentes, incluidos los de la búsqueda, por supuesto. Pero pues es una realidad más diversa, digamos, ¿no? Entonces, pues sí se ampliaron mis horizontes en el sentido pues, de ver qué otras cosas se están haciendo allá afuera. Ay, Silvia, aprecio muchísimo que nos hayas compartido todo esto. No, gracias a ti, Ana. Eh, Qué bonito proyecto el que están haciendo. Es bonito ver la parte humana de todo. O sea, finalmente eso es lo que nos lleva
insisto otra vez, a la motivación última, ¿no? Ver que todos somos seres humanos valiosos independientemente de las decisiones que tomemos. Y que, como dicen mis amigos, los Quakers, siempre hay que buscar la luz dentro de las personas. Siempre hay una luz ahí adentro. Y aunque hay quienes hacen cosas muy terribles, pues también compadecernos por la situación que les lleva a llevar a cabo eso, ¿no? Eso no significa que no haya justicia, que no haya verdad, que no haya reparación, sino no olvidar la humanidad de todas las personas.